hay sonidos que transportan directamente a la celebración. ¿Preparados para brindar? Hay que tener en cuenta que durante estas fiestas no solamente vamos a elegir vino, sino que estamos buscando botellas muy especiales que conviertan cada uno de nuestros momentos en una ocasión especial. ¿Cómo elegir el vino perfecto para cada momento? Quédate que te damos algunos trucos. Lo primero a tener en cuenta cuando vayamos a decidir qué botella de vino abrir es el momento y la ocasión en la que vamos a proceder a catarlo. Como entenderéis, no es lo mismo abrir un vino durante un aperitivo que ya al final de la cena, cuando empezamos a degustar pues los dulces y los postres típicos de estas fiestas. Por ejemplo, al principio de nuestra velada, justo cuando comienzan a llegar los invitados, vamos a elegir vinos frescos, ligeros, con los que ya vayamos empezando poco a poco a abrir estómago. Un espumoso, por ejemplo, es una opción ideal, ya sea un champán, un buen cava o quizás incluso un prosecco. No nos podemos olvidar tampoco que estamos, pues como hemos dicho, al comienzo de nuestra velada. Nosotros como anfitriones, al fin y al cabo, queremos que todo salga como la seda. Por ello, no nos podemos olvidar de nadie ni tenemos que intentar que todo el mundo esté integrado. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que quizás haya personas o invitados que no beban alcohol. Por ello puede ser bastante interesante, pues por ejemplo, algún vino desalcoholizado o incluso un móctel bastante burbujeante. Pues bien, continúa nuestra velada y llega el momento de los aperitivos. Este momento de nuestra comida se va a caracterizar principalmente por una gran variedad de platos. Pueden ser unas chacinas, unos quesos, un buen marisco, alguna opción incluso de pescado, un canapé. Este tipo de maridaje en los que los sabores son muy variados y se mezclan bastante, es muy interesante o pueden venir a la perfección combinarlos con opciones como algunos vinos blancos, un verdejo, un sauvignon blanc, un albariño. Al fin y al cabo, algo ligero en el paladar, que no sea muy persistente y que nos ayude pues a seguir probando distintos sabores y distintas opciones. Como buen amante del vino, hay otra opción que la mayoría de las veces suele pasar desapercibida, pero con la que puedes quedar como un verdadero experto, que esos son los vinos rosados. En este caso, este tipo de vinos son una opción muy elegante, una opción igual de versátil que los blancos, pero que sirven a la perfección como paso de transición entre nuestro aperitivo y nuestro plato principal. Y llega por fin la ocasión de nuestro plato principal. En este momento tenemos en cuenta que la mayoría de los comensales se encuentran ya sentados a la mesa y vamos a proceder a probar, pues en este caso, el plato que tiene mayor peso y protagonismo de la comida. Por ello es interesante probar alternativas y maridar y combinar nuestros platos con vinos estructurados, con vinos potentes que tengan cierto peso en boca. Habitualmente tenemos la creencia común, que ha pasado ya de generación en generación, de que un buen plato de carne tiene que maridarse con un tinto y un plato de pescado con un blanco. Desde aquí, desde Decántalo, te animamos a que te olvides de esa idea y de que practiques, mezcles e investigues por tu cuenta. Con ello, lo que nos referimos es que esto no tiene por qué ser así. Por ejemplo, existen algunos tintos de garnacha que son bastante sabrosos, tintos con cierto carácter, eso sí, un poco más fluidos, pero que maridan a la perfección con platos de pescado bien cocinados. Sea como sea, lo que sí que hay que tener en cuenta es que el vino debe estar a la altura del plato y por ello los vinos tintos con cuerpo, con crianza e incluso algún blanco también que haya tenido cierto tiempo en barrica pueden ser opciones igual de perfectas para todos nuestros platos. Y por último llegaríamos al final de nuestra velada, a la sobremesa con los postres, donde el protagonista indiscutible pues va a ser el dulce. Aquí tendríamos dos tipos de opción. Por un lado podríamos maridar este postre dulce todavía con otra opción igual o incluso más dulce, es decir, un buen vino Pedro Jiménez, un buen moscatel. Se podría llevar a cabo lo que se conoce habitualmente como maridaje por afinidad, donde ambos sabores, dulce y dulce, se combinarían a la perfección. Sin embargo, no todos los paladares ni todos los amantes del vino están acostumbrados a tanto dulzor, así que la otra opción sería pues volver, por ejemplo, a recurrir a los espumosos, en donde contrastaría fuertemente o conseguiríamos pues un equilibrio
equilibrio totalmente distinto a lo anterior con el postre dulce. Esto es lo que se conocería como maridaje por contraste. Tal y como hemos visto, pues las opciones son numerosas. Sin embargo, lo verdaderamente importante va a ser el plato principal, lo que maridemos, porque al fin y al cabo es lo que estamos diciendo. El vino nunca debe superar al plato principal. Siempre debe de estar a la misma altura y complementarlo. Tenemos que tener en cuenta algunas, podríamos decir que son reglas de maridaje. Aquí no hay nada establecido, pero sí una serie de consejos que al fin y al cabo podemos tener en cuenta. El primero de ellos es que a la hora de elegir vino siempre tenemos que buscar el equilibrio. Los platos ligeros suelen pedir opciones mucho más ligeras, como por ejemplo un vino blanco sin crianza, un vino joven, algo refrescante. Mientras que los platos fuertes, un buen asado, un pavo al horno, una cosa así con más fuerza, con más cuerpo, van a pedir pues exactamente su homólogo en vino. Un vino fuerte, denso, con estructura y con pesadez en boca. También es muy importante a la temperatura que se deguste nuestro vino. Por ejemplo, en el caso de los tintos tenemos que tener en cuenta que estos vinos se deben de catar un poquito más frescos, ligeramente frescos, a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Tenemos que tener en cuenta que durante estas fechas la casa va a estar muy calentita. Por ello es muy importante tener en cuenta la temperatura ambiente y dejar la temperatura perfecta para que podamos degustar todos los aromas y sabores de este tipo de vinos. Y en el caso de los blancos, pues va a ocurrir exactamente lo mismo. Habitualmente este tipo de vinos se toman muy fresquitos, estamos acostumbrados a tomárnoslo bastante frío, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero tenemos que tener en cuenta lo mismo que con los tintos, que en esta época la temperatura ambiente va a variar. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta, fundamentalmente a la hora de catar un blanco, es que debe de catarse a una temperatura fresquita, pero no demasiado frío, ya que ello nos impediría catar o llegar a identificar pues distintos matices y aromas de nuestra fase olfativa. En cuanto a los espumosos, nada que ver con todo esto que estamos hablando. El espumoso siempre se debe de servir muy frío. Para ello, 2 o 3 horas previos al consumo en nevera serán más que suficientes. Y en el caso de que queramos enfriarlo en cubitera, unos 20 o 30 minutos estarán igualmente bien. A la hora de maridar, ten también en cuenta que es muy importante que a la hora de combinar nuestros platos no solamente nos centremos en una única opción. Por ello es recomendable al menos tener reservado en cocina varios tipos de botellas con distintas variedades y que incluso en el caso en el que sea necesario puedas llegarlas a ofrecer a los invitados para que ellos elijan el vino que mejor les valga. Y si ya por último quieres quedar a la perfección como un verdadero experto, te recomendamos también que tengas preparada una botella sorpresa. Ese vino que al final de la comida nadie se espera, quizás una opción un poco, incluso un poco más especial, pero con la que todo el mundo se quede boquiabierto y con el que tú pues quedes finalmente como el mejor anfitrión. Y recuerda que el vino no solamente es la opción perfecta para compartir en estas fiestas, sino que también es una de las mejores opciones para regalar. Por ello, desde Decántalo queremos ayudarte y proponerte una de nuestras selecciones con la que creemos que tendrás pues muchísimas probabilidades de acertar en tu regalo. Para estas fechas donde el brindis y la celebración es lo que se espera en todo momento, qué mejor que un champán. Para los más clásicos, para aquellos que no se atreven a arriesgar ni a innovar mucho, un buen tinto, la opción perfecta que se espera pues en cualquier mesa durante estas fechas. En cuanto a los amantes del blanco, pues nada, en este caso como una vinificación un poco más elaborada, quizás un blanco con un poco más de estructura, con un poco más de carácter, algo que quizás incluso haya pasado un poco por barrica. Y no nos podemos olvidar tampoco del rosado, perfecto e ideal si quieres sorprender con un regalo especial e inesperado. Nosotros, con todos estos regalos, al fin y al cabo lo que siempre buscamos es dejar huella, que se acuerden de nosotros y seguro que te volverás como algo, inolvidable con un buen dulce, un Pedro Jiménez, algo con carácter, con personalidad, que pasen los años que pasen, siempre estará en su punto para ser catado. Recuerda igualmente que en nuestra web, en la sección regalos, tendrás todo lo necesario para elaborar y personalizar tu estuche que te enviaremos a casa. Y hasta aquí por nuestra parte. Recuerda que si quieres estar al día y recibir todas las recomendaciones y novedades sobre nuestras últimas referencias para estas fiestas, recuerda suscribirte a nuestra newsletter. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.